Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros nos postramos delante de ti nuevamente, queremos compartir tu palabra, queremos pedirte que tú vengas en el poder de tu Espíritu Santo y tú bendigas esta predicación, que tú apliques la palabra conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estar tratando hoy es el poder y la compasión de Cristo para un mundo en crisis. Si hay algo que no podemos negar es que la crisis que el mundo está viviendo con esto de la pandemia, del coronavirus o el COVID-19. El Diccionario General de la Lengua Española define una crisis como una situación grave y decisiva que nos pone en peligro y realmente por las cuarentenas que se han decretado, por las proyecciones que hay con relación a esta enfermedad, estamos viviendo una crisis muy profunda. Ha habido un cambio sumamente traumático en la vida de las personas porque muchos temen enfermar, muchos temen que enfermen sus seres queridos o amigos, están temiendo por su salud y esto ha presentado una situación social bastante inestable y bastante peligrosa, tanto en el ámbito político de los países, así como en lo económico y en lo militar. No es una noticia nueva si decimos que vivimos en un mundo en crisis, en un mundo donde hay dolor y sufrimiento. A través de las edades, a través de los años, hemos visto guerras, actos terroristas, enfermedades como esta, como el ébola, como el SARS, que nos han afectado en diferentes situaciones, en diferentes momentos, y todos nosotros estamos ansiosos de tener paz. Qué triste lo que estamos viviendo. Qué triste lo que vemos a nuestro alrededor. Cuántas personas desesperanzadas, cuánta debilidad existe. Este mundo necesita un mensaje de poder y de esperanza para superar la desesperación que está viviendo. Digo que necesita esperanza, pero añado, necesita una verdadera esperanza, porque a través de las edades los hombres han puesto su esperanza en otros hombres, a través de los gobiernos, y esto no han satisfecho sus expectativas y sus necesidades, o han puesto sus expectativas en sistemas políticos que tampoco han satisfecho estas necesidades. Ha habido falsas esperanzas porque no han podido resolver los problemas fundamentales de las personas. Pero sobre todas las cosas, tenemos el mayor enemigo que tarde o temprano todo ser humano va a tener que enfrentar, y este enemigo es la muerte. Todos nosotros hemos acompañado a amigos, familiares, hemos estado junto a seres queridos que han perdido otro ser querido. Hemos visto procesiones fúnebres, hemos estado con esos amigos y familiares acompañándolos en medio de su dolor. Pero lo único que nosotros podemos hacer es dolernos con ellos, orar con ellos, acompañarlos en ese momento de dolor, pero no hay nada más que podamos hacer. Pero hay una persona que sí puede ayudarnos, que tiene la compasión y el poder para hacerlo, y este es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene un mensaje de esperanza, tiene un mensaje de compasión, tiene un mensaje de poder para este mundo que está en crisis. Y esto lo vemos ilustrado de una manera preciosa en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, de los versículos 11 al 17, y quiero pedirles que por favor me acompañen allí. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto,
hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí tenemos, en primer lugar, una situación de una desesperanza total. Se nos dice que el Señor iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegan cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, y oigan bien, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. El Señor viene con un grupo de personas entrando a la ciudad y hay otro grupo de personas saliendo en este sepelio. Allí se juntan dos grupos. Uno que va saliendo sin esperanza, llorando, con la madre desconsolada al frente de ese cortejo fúnebre. Y esos cortejos fúnebres iban precedidos, iban adelante los plañideros, aquellos que eran profesionales, que iban llorando, que iban lamentándose. Imagínense esta situación que encuentran ellos cuando van entrando. Y esto nos enseña la tristeza de lo que el pecado ha hecho en el mundo. Todos los funerales son tristes, pero es difícil imaginar un funeral más triste que un hombre joven que ha muerto, que es el hijo único de su madre, la cual era viuda. Esta es una escena desgarradora. Una madre que ha perdido a su único hijo y no podía hacer nada para traerlo a la vida, como nosotros tampoco podemos hacerlo. Cada vez que nosotros veamos una escena de tanto dolor y aflicción, debemos recordar que toda esta aflicción, toda esta tristeza fue introducida en el mundo por el pecado, porque en el principio no fue así. Porque en Génesis 1:31 nos dice que luego que Dios acabó su creación y Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Pero nos dice en Romanos 5:12 que por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La causa de toda enfermedad, de toda tristeza, de todo dolor, de toda debilidad, de toda pobreza, es fruto del pecado que hay en el mundo, el pecado que cometieron nuestros primeros padres. Pero dijimos que a la puerta de la ciudad se juntaron dos grupos, uno que salía en tristeza y otro grupo que iba entrando gozoso, siguiendo al Señor, quien había estado realizando milagros. Qué gran contraste entre esas dos multitudes. Donde quiera que el Señor está ausente, hay desesperanza ante la muerte. Pero donde quiera que el Señor está presente, hay esperanza. Y viendo estos dos grupos que se reúnen, se juntan en la puerta de la ciudad, nos preguntamos, ¿eso fue casualidad? ¿O eso estuvo decretado por Dios? ¿Fue parte de su providencia que el Señor Jesucristo llegara con ese grupo de personas a la puerta de la ciudad en ese momento, en el preciso momento que el cortejo fúnebre estaba saliendo? ¿Era una coincidencia o era la mano de Dios obrando? Las Escrituras nos enseñan que los hechos y circunstancias que ocurren en nuestras vidas no son simples coincidencias, sino que son fruto de la providencia de Dios obrando en nuestras vidas. Dios está en control de todas las cosas. Y en la Biblia vemos casos
donde Dios mueve diferentes situaciones para juntar a personas o a grupos en un lugar específico con una meta específica. Ruth la moabita, se nos dice que salió al campo a espigar temprano en la mañana a recoger algunas espigas que quedaban de la cosecha. Y resulta que Ruth fue al campo que pertenecía a Booz. Y Booz llegó a ser su esposo, aunque en ese momento ella no sabía que estaba yendo al campo de Booz y no sabía lo que Dios en su providencia iba a hacer en la vida de Booz y en la vida de ella para que allí se conocieran. Dios obra en su providencia de esa manera. Por ejemplo, cuando los judíos que querían matar al apóstol Pablo se complotaron y dijeron que iban a estar sin comer y sin beber hasta que mataran al apóstol Pablo. Ellos tenían ese complot, pero resulta que un sobrino del apóstol Pablo oyó acerca de ese complot y fue y se lo dijo allí, y la vida del apóstol Pablo pudo haber sido preservada. Así también ese cortejo fúnebre que está saliendo de la puerta de la ciudad y llegando Jesucristo con el otro grupo estaba dentro de la providencia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque es bueno que tú entiendas que todas las cosas que ocurren en tu vida, todas las cosas que están ocurriendo no son fruto del azar, sino vienen de la mano de Dios con un propósito específico, forman parte del plan eterno, sabio, soberano, inmutable y eficaz de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en este sentido. Salmo 135, 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Todo lo que el Señor quiere, Él lo lleva a cabo. En Proverbios, capítulo 19, versículo 21, se nos dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y dice la Nueva Traducción Viviente, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Nabucodonosor dijo que Dios es un Dios que tiene un dominio eterno, que su reino permanece de generación en generación, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Él, que Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, que nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Entonces, este encuentro no fue una casualidad. Dios estaba orquestándolo todo en la vida de esa viuda, en medio de esa situación, para hacerles bien, así como lo está orquestando en tu vida de esa manera. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, son un mensaje de esperanza para un mundo que se encuentra en crisis. Esa mujer iba a enterrar a su hijo en una situación de desesperanza total. Pero en segundo lugar, en medio de esa situación, vemos la compasión de Jesucristo. En el versículo 13 se nos dice, al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El Señor llega, la ve en esa situación, tiene compasión de ella, le dice, no llores. Él la vio, lo más seguro, encabezando ese cortejo fúnebre. Y tuvo compasión, o sea que su corazón fue movido dentro de sí. Él vio la miseria, él vio el sufrimiento en el cual se encontraba esa mujer. Y él experimentó ese dolor que ella estaba experimentando junto con ella. Él tuvo conmiseración. Ese es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la compasión que Él nos manifiesta.
dolor al ver que esa mujer había perdido su hijo, el fruto de sus entrañas, el fruto de su vientre. También el ver que al ser su único hijo, él era la única fuente de sostén y protección que esa mujer tenía para el futuro. Que se había perdido la esperanza también de perpetuar la línea familiar. Y él ve a esa mujer llorosa y él va en su ayuda. Él se puso en la piel de ella. Esa es la compasión. Ese es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces la compasión que nosotros los hombres manifestamos es fingida, no es genuina. Queremos dar la apariencia muchas veces cuando vamos a dar un pésame que nos estamos doliendo con la persona que está sufriendo, pero muchas veces lo hacemos para cumplir socialmente con esa persona, pero realmente no nos identificamos con ellos en su dolor y en su aflicción. Nuestro Señor Jesucristo no es así. Él se compadece de una manera real. Él tiene una compasión genuina y profunda. El Señor Jesucristo se preocupa por aquellos que están enfermos. Se preocupa, o sea, se compadece en el sentido que estamos viendo por los afligidos, por los que están trabajados y cargados, por los pobres y los hambrientos, por aquellos que se pierdan. Y eso nos enseña a nosotros que la pena, las tristezas, el sufrimiento, los pesares de nuestros son los pesares de Cristo mismo. Y Él tiene esa compasión porque Él nos ama profundamente. Él es afectado por la miseria de los demás. Vayan conmigo a Isaías capítulo 53, versículo 4. En este versículo se nos dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él llevó o cargó sobre sí mismo lo que era nuestro, el peso de nuestra culpa, la deuda de nuestro pecado. Él no llevó sobre sí sus propios pesares y sus propias transgresiones, porque nuestro Señor Jesucristo era sin pecado, sino que Él cargó nuestras transgresiones como si fueran suyas. Él sufrió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cuando estuvo en la tierra experimentó ese tipo de compasión, pero ahora está en los cielos. Ahora Él está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso y ahora está en los cielos intercediendo por nosotros. Él no es un salvador estoico que no se duele, que es indiferente ante los problemas de las personas, ante los problemas de sus hijos. No. Él se duele y se compadece de nuestra situación. Por eso Él es un varón de dolores. Por eso Él se identifica con esa mujer viuda. Por eso se identifica con esa mujer que ha perdido a su único hijo. Porque Él sentía el dolor de ella. Y el ver la compasión de Cristo nos da esperanza. Porque cuando estamos en tristeza, en aflicción, en situaciones como esta, que tenemos temor a enfermarnos, tenemos temor a la muerte o que fallezca algún ser querido, familiar, hermano o amigo. Esas aflicciones nos desesperan y pensamos que nadie entiende lo que estamos pasando. Pero es bueno que tú sepas que el Señor Jesucristo sí entiende a plenitud lo que tú estás pasando. Él entiende tus luchas. Él entiende tus temores. Él se compadece de ti, Él se compadece de mí y viene en nuestro auxilio. Si vamos a Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18 se nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, óyeme bien, es poderoso para socorrer a aquellos que han sido tentados. Al experimentar la tentación, nuestro Señor Jesucristo puede entender a plenitud
lo que nosotros experimentamos cuando somos tentados, aunque Él era sin pecado, pero Él puede identificarse con nosotros. Por eso nos dice más adelante en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El Señor Jesucristo experimentó hambre cuando fue tentado por Satanás en el desierto. El Señor Jesucristo tuvo sed y le pidió agua a la mujer samaritana. Experimentó el cansancio cuando se durmió en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Con pena y con tristeza y dolor lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Nuestro Señor fue perseguido, fue rechazado, fue maltratado, fue incomprendido por las personas. Por eso Él es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Y el saber que hay alguien que se compadece de nosotros, eso nos da un rayo de esperanza. Hay alguien que me entiende, hay alguien que sabe lo que yo estoy pasando, hay alguien que me cuida y alguien que me socorre. Y por eso dice en el versículo 13, al verla, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Son palabras raras, porque decirle a una mujer que es viuda, que ha perdido a su único hijo, hijo de sus entrañas, como una madre ama a su hijo, que ha perdido la fuente también de su sustento y de perpetuación de la línea familiar, parece algo insensible. Pero Cristo sí podía hacer algo en medio de la situación de ella. Él está diciendo, no llores. En otras palabras, Él está diciendo, mírame a mí. Yo puedo hacer algo para aliviar tu tristeza. Yo puedo hacer algo para aliviar tu desesperanza. ¿Y qué hace el Señor? Versículo 14, y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Una persona, esa viuda de Naín, que estaba en una situación de desesperanza total por la muerte de su hijo. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo se compadece de ella y le da a ella esperanza a través de su compasión y nos da a nosotros en este mundo en crisis esperanza en medio de esa compasión. Pero también el Señor Jesucristo le da esperanza a través de su poder omnipotente. Él se acerca, Él toca el féretro, los que lo llevan se detienen. Ese féretro no era un ataúd, porque en ese tiempo se utilizaba una especie de estera donde se ponían los cadáveres que iban a ser enterrados. Y el Señor le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y empezó a hablar. Y es como dice un comentarista, Jesús reclamó para sí al que la muerte había asido como su presa. Óyeme bien. Jesús reclamó para sí a aquel que la muerte ya tenía sido como su presa. El Señor Jesucristo es todopoderoso, por eso tenemos confianza en Él, por eso podemos tener esperanza. Porque el Señor Jesucristo no es solamente el Señor de la vida, es también el Señor de la muerte, porque Él ha vencido a la muerte, Él triunfó sobre el sepulcro y ha prometido que porque Él vive, todos nosotros los que creamos en Él también viviremos. Él trajo a la vida a ese joven que estaba muerto. Había allí un cadáver que estaba frío, inmóvil, inerte. Y en un abrir y cerrar de ojos, el corazón, los pulmones, el cerebro, los sentidos de este joven volvieron a funcionar. Joven, a ti te digo, levántate. Aquella era la voz poderosa de Cristo en acción. Y dice que ese muerto se incorporó y empezó a hablar. Dio evidencias de vida, se sentó y habló cuando momentos antes estaba yaciendo en una estera
en un ataúd, y ahora le fue fácil sentarse. Y dice la palabra que Jesús lo entregó a su madre. Allí hubo una reunión, madre e hijo, donde las lágrimas de desesperanza y tristeza fueron cambiadas por lágrimas de gozo. Cristo, con su poder, nos da esperanza en este mundo en crisis. Asimismo, como Cristo levantó a esa persona muerta, así en el día final nos levantará. Dice el apóstol Juan en el capítulo 5, versículos 28 y 29, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Pero mira lo que dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno, aquellos que confiaron en Cristo para salvación. Aquellos que se arrepintieron de sus pecados y fueron a sus pies confesándoles como el Salvador y Señor de su vida. Pero aquellos que practicaron lo malo, aquellos que dieron la espalda, aquellos que no quisieron recibir a Cristo, irán a resurrección de juicio. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y todos seremos juzgados conforme a nuestras obras, pero nosotros, por nosotros mismos, no hay ninguna obra que podamos hacer para agradar a Dios. Por eso tenemos que refugiarnos confiando en Cristo para salvación, porque Él hizo la obra perfecta, llevó una vida de perfecta obediencia que agradó a Dios, hizo un sacrificio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, de manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto nos lleva, el ver este cuadro, a hacernos otra pregunta. ¿Qué hizo esa mujer para que Cristo resucitara a su hijo? ¿Qué méritos tenía? Ninguno. Eso fue fruto de la gracia de Dios. Ella recibió el favor inmerecido de Dios. Nadie le dijo al Señor que fuera y resucitara al hijo de la viuda, como es el caso del centurión, donde las personas fueron a Cristo diciéndole que sanara al siervo del centurión. Nadie fue donde el Señor a decirle, esta mujer es digna, porque nadie es digno de llegar a la presencia de Dios, como dijimos, por sus obras. Ella no pidió auxilio. Ella no estaba esperando este auxilio de parte de Dios. No hay ninguna evidencia de fe en la vida de ella. Solo se describe, ¿verdad?, que llevaba a enterrar a su hijo. Tampoco había nada en ese joven que estaba muerto que ameritara este milagro, sino que todo esto fue el fruto de la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el Evangelio. Por eso hay esperanza. Todo por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso el mensaje del Evangelio nos da esperanza cuando nos dice, en Efesios 2:5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ustedes ven, por gracia, un don inmerecido de Dios, un regalo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el Evangelio, esa es la obra de Cristo. Eso fue lo que Él hizo por nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en su gracia, Él nos dio vida. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Esa situación desesperada de esa viuda, la compasión de Cristo ante el dolor de ella. En tercer lugar, hemos visto el poder de Cristo al resucitar a su hijo.
Pero en cuarto lugar debemos ver también que esa esperanza viene a través de su palabra. Fíjense que él le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Las veces que el Señor hizo milagros, aquí resucita esa persona muerta, Él lo hace hablándole. ¿Tú sabes por qué? Porque su palabra da vida a los muertos. Su palabra da vida a los muertos, porque hay poder en la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva y eficaz. La palabra trabaja en las mentes y corazones de las personas de manera que los controla. La palabra gobierna nuestros pensamientos. La palabra produce ciertos frutos en nuestras vidas. Y el poder de esa palabra nos da esperanza. Nos da esperanza porque es capaz de traer cambio a nuestra situación de desesperanza. Así como ese joven no podía hacer nada porque estaba muerto, sí lo pudo hacer en respuesta a la palabra de Dios. Y así todos aquellos que están muertos en delitos y pecados pueden responder instantáneamente y recibir una vida nueva cuando el Señor les habla a través de su bendito evangelio, cuando el Señor nos habla a través de su palabra. Y eso nos enseña que si queremos traer esperanza a este mundo, si queremos traer esperanza a la vida de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, debemos compartir con ellos la palabra de Dios y exhortarlos para que ellos lean y estudien esta palabra, que memoricen esa palabra, porque solo ella, óyeme bien, solo la palabra de Dios tiene el poder para levantar a los muertos espirituales. Y cuando estamos predicando la palabra, estamos trayendo vida a aquellas personas que están muertas espiritualmente. Déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. Gaylord Kambarami fue el secretario general de la Sociedad Bíblica de Zimbabue en África. Una vez estaba en una conferencia y le ofreció una Biblia a una persona que estaba allí. La persona a quien él le ofreció la Biblia le dijo, mire, si usted me regala esa Biblia, yo voy a utilizar las páginas de la misma para envolver el tabaco de mis cigarrillos. El señor Karambami le dijo, bueno, está bien, pero yo quiero que tú me prometas una cosa, que cada vez que tú arranques una página para envolver tus cigarrillos, tú leas esa página antes de fumártela. Y este hombre le dijo que sí, yo lo voy a hacer de esa manera. 15 años más tarde, este señor Karambami estaba en una conferencia sentado y el conferencista se vuelve donde él y le dice, usted no me recuerda, pero hace 15 años usted me regaló un Nuevo Testamento. Yo le dije que iba a utilizar las páginas de esa Biblia, de ese Nuevo Testamento, para envolver el tabaco de mis cigarrillos. Y usted me hizo hacer el compromiso de leer cada página antes de fumármela. Así que me fumé Mateo, me fumé el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas y parte del Evangelio de Juan. Pero cuando llegué y leí el texto de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A partir de ahí, ya yo no pude fumarme una página más. ¿Usted sabe por qué? Porque mi vida cambió. Porque Dios me llamó a salvación y ahora estoy predicando la palabra de Dios a tiempo completo. Nosotros tenemos palabras de esperanza en la Escritura.
Pero debemos hacerle llegar esa palabra de esperanza a aquellas personas que están llenas de temor, como decíamos al principio, que temen contraer el coronavirus, que temen morir, que temen enfermarse, que están llenos de temor por lo que van a enfrentar en los próximos meses o en los próximos años. Y dice la palabra también que la resurrección del hijo de la viuda tuvo efectos poderosos en las personas que estaban allí. Vayan conmigo al versículo 16. Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Tuvieron temor, tuvieron una sensación de reverencia ante lo que había sucedido y fueron y glorificaron a Dios, reconociendo y diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, reconociendo que Dios había visitado a su pueblo. Y esto nos enseña que donde quiera que nuestro Señor Jesucristo imparte vida a pecadores muertos, habrá efectos poderosos, óyeme bien, efectos poderosos en los observadores. Y esto lo tenemos aquí para que nos sirva de ejemplo. Esto nos enseña, en primer lugar, que nunca sabemos cómo Dios va a utilizar la predicación de la palabra para impartir vida a un pecador a través de nuestro testimonio. Y esto nos debe llevar a aprovechar cada oportunidad que se nos presenta para predicar el evangelio a aquellos que están muertos espiritualmente. Cristo entró a esa ciudad en el preciso momento en que llevaban a enterrar a este joven. Y allí le dio vida. Por lo tanto, nosotros debemos predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero también aquí aprendemos cómo en Cristo tenemos esperanza en medio de dolor. ¿Qué es el dolor de la muerte? ¿Por qué tenemos tanto temor a morir? ¿Por qué reaccionamos con tanto dolor y tanta tristeza ante la muerte de un ser querido? Esto es porque la muerte significa separación. Significa que en esta tierra ya no vamos a poder disfrutar más de tener ese ser querido a nuestro lado. Pero es bueno que sepas que Jesucristo tiene el poder para remover el aguijón de la muerte. Él vio la muerte cara a cara y venció. Y Él asegura que todos aquellos que hemos creído en Él también la venceremos. Y es verdad que nuestros seres queridos que han muerto no volverán a nosotros en esta vida, pero podemos estar seguros que si han creído en Cristo para salvación, nos reuniremos en el cielo. La muerte es inevitable. Este joven que fue revivido, que fue resucitado, volvió a morir. Y si no entregó su vida a Cristo como su Salvador, fue camino a una condenación eterna. Pero si creyó en Cristo para salvación, ahora está en la presencia de Dios. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuáles son tus temores, pero Cristo te dice en medio de esta situación, a la luz de esta ilustración, de este pasaje que estamos estudiando, no temas, confía en mí. Él quiere que tú vayas del temor a la fe, porque Él tiene la compasión y el poder para darnos esperanza en medio de este mundo que está en crisis. Es el único que puede calmar tus temores. Te repito que es el único que venció la muerte y está hoy sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y Él es quien ha preparado morada para nosotros. Él le dice a los apóstoles, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también
estéis. Tú y yo, todos los seres humanos, algún día tendremos que enfrentar la muerte. Por eso debemos prepararnos desde ahora para ese tiempo. Por eso debemos buscar de Dios. Hay un camino nuevo y vivo a través de Jesucristo. Él es Dios y Él se compadece de nosotros, como hemos visto. Él tiene el poder y Él nos da la esperanza para enfrentar cualquier cosa que se presente en nuestras vidas. Y eso debe llevarnos, en tercer lugar, a apropiarnos de ese evangelio, a no darnos por vencido. Una vez el ministro Winston Churchill fue invitado a la Universidad de Oxford y él llegó allí y cuando iba a empezar a hablar puso su sombrero, su cigarro que lo caracterizaba y su bastón en el podio y con su calma le dice a los alumnos allí: nunca te des por vencido, y se quedó callado. Luego de varios segundos dijo lo mismo: nunca te des por vencido, y se quedó callado. Y luego, por tercera vez, dijo: nunca te des por vencido. Luego de eso se produjo un gran silencio en el auditorio. Churchill tomó su sombrero, su cigarro y su bastón y calmadamente se bajó de la plataforma y se retiró. Su discurso había terminado. Y esto nos enseña, mis hermanos, que nosotros no debemos darnos por vencidos, no importa lo que enfrentemos en esta vida. Este es un mundo en crisis, este es un mundo donde hay todo tipo de problemas, muertes, enfermedades, como hemos dicho, problemas emocionales, problemas físicos, problemas de personas con adicciones a las drogas, al alcohol, personas con enfermedades terminales, personas que están fracasadas, débiles, apáticas, derrotadas, con sus corazones rotos. Vivimos en un mundo de pecado y vamos a tener que confrontar esto continuamente, como decíamos al principio. Pero en Cristo hay compasión, en Cristo hay poder, en Cristo hay esperanza para seguir adelante en medio de un mundo en crisis. Es verdad que hay pecado, pero también está la resurrección de los muertos y para nosotros los creyentes esa transformación ya empezó. Entonces nosotros no podemos darnos por vencidos porque nuestra victoria es segura y aquel que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Al principio decíamos que ese día en la puerta de la ciudad se juntaron dos grupos de personas. Unos que iban tristes sin esperanza a enterrar a su muerto y otros que llegaban allí gozosos porque habían estado con el Señor Jesucristo. Ese día en la puerta de la ciudad se juntaron la vida y la muerte. Pero como hemos dicho, Cristo venció la muerte. Ese postrer enemigo fue vencido porque Él fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó glorioso y ascendió y hoy está sentado a la diestra de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y mi pregunta para finalizar es la siguiente: ¿en qué grupo estás tú? Si tú has confiado en Cristo para salvación, tienes esperanza, vas camino a la ciudad celestial. Pero si no has confiado en Cristo para salvación, si quieres seguir en tus propios caminos, vas camino a una condenación eterna. En Juan
capítulo 3, versículo 36 se nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Tú estás vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y tú necesitas ir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe para ser levantado de entre los muertos. Dice la palabra en Juan 5:24. En verdad os digo, dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo empecé este mensaje diciendo que el mundo en que vivimos necesita desesperadamente un mensaje de esperanza que lo lleve a vencer la desesperanza. Pero al mismo tiempo un mensaje poderoso para vencer nuestras debilidades y así poder vencer nuestro postrer enemigo, que es la muerte. Y hemos visto que Cristo tiene la compasión y el poder para darnos esperanza, para darnos poder en un mundo que está en crisis, para nosotros seguir adelante, glorificando su nombre, exaltándolo sobre todo, hasta el día que estemos en su presencia. Y eso es lo que este mundo necesita, la compasión y el poder de Cristo para llenarse de esperanza. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por la obra que Él realizó por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por su compasión. Gracias por su poder. Gracias porque Él nos llena de esperanza. Nosotros no sabemos qué nos traerá el mañana, pero estamos seguros que si estamos en Cristo estamos asegurados, que si estamos en Cristo somos más que vencedores. Es nuestra oración, Señor, que tu Espíritu Santo aplique esta verdad a nuestros corazones, de manera, oh Señor, que estemos confiados en nuestro peregrinar por esta tierra hasta el día que estemos en tu presencia. Señor, bendícenos, bendice a tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.